Los 2 últimos años pandémicos no han sido un óbice para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siga expidiendo sentencias y, como casi ha sido el denominador común desde su origen, condenando internacionalmente a los estados por la vulneración de una pluralidad de derechos fundamentales. Pero sobre todo, lo que es razón de ser de esta reflexión, de este programa, es que en los últimos años, en la última década hasta el presente, se trata de vulneración de los denominados derechos de justicia, esto es, de la violación del debido proceso. ¿Y por qué llama la atención? Porque todos o casi todos nuestros estados en Latinoamérica se autorrotulan Estado constitucional de derecho. Y hay un gran desarrollo académico, pero sobre todo jurisprudencial, de cortes supremas, de tribunales constitucionales, de cortes constitucionales, y sin embargo nuestros estados siguen condenados por violación de derechos de justicia. Entonces, si uno mira hacia atrás, puede a lo mejor ensayar una respuesta, que es que este comportamiento, muchas veces al margen de la ley y la Constitución, se ha internalizado producto de una serie de dictaduras que casi se ha dado en toda Latinoamérica sin excepción y que en algunos casos inclusive forma parte de un periodo largo de su historia, como es el caso de la dictadura de Fidel Castro en Cuba por 58 años o de Porfirio Díaz en México y Alfredo Stroessner en el Paraguay por más de 34 años. Entonces, a estas dictaduras que se han dado a lo largo de la última historia latinoamericana, le vamos a poner el catalejo jurídico y la vamos a analizar. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, en su sección El Derecho en la Historia. Las dictaduras en América Latina, una visión jurídica. Sean todos bienvenidos. Las dictaduras militares en América Latina generalmente desaparecen gran parte del derecho, pero sobre todo logran la inexistencia del derecho constitucional. Y es que la dictadura militar es dirigida por una junta o comité integrado por la dirección del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ese casi ha sido el denominador común en todos los países latinoamericanos que la han sufrido. Así tenemos Argentina fue gobernada por juntas militares integradas por las más altas jerarquías del ejército, la armada y la aviación. El presidente de la junta asume personalmente la jefatura de Estado para luego ir rotando, como es el caso del general Jorge Rafael Videla, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1976. Uruguay tuvo una dictadura militar entre 1973 y 1984 con Juan María Bordaberry, aunque algunos civiles matizaron para dar una imagen cívico-militar de este periodo. Chile, la dictadura del militar Augusto Pinochet Ugarte entre 1973 y 1970 se da luego de derrocar a quien lo había nombrado comandante en jefe del ejército, el presidente Salvador Allende. El golpe de Estado se dio en medio de una crisis política, económica y social. Declaró proscrita la actividad política y una junta de gobierno se hizo cargo de la labor legiferante. Posteriormente se convocó a una comisión de juristas para la elaboración de la Constitución de 1980, que fue aprobada por un plebiscito. No estuvo exenta tal elección de denuncias de fraude electoral a favor de la Constitución. Todos los gobiernos democráticos posteriores al pinochetismo realizaron sendas modificaciones a la Constitución de 1980, que actualmente está en cuenta regresiva a su reemplazo. Bolivia, entre 1971 y 1978 se dio la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Su régimen involucionó raudamente desde un ángulo moderado a uno de mayor represión.
suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los movimientos civiles y envió tropas a los centros mineros. Es decir, son muestras claras de la concentración del Ejecutivo y el Legislativo y también, aunque de una manera disimulada muchas veces del Judicial, lo que caracteriza estos regímenes. Paraguay, el dictador militar Alfredo Stroessner gobernó entre 1954 y 1989. Constituyó el prototipo de los gobiernos de facto, mano de hierro en todos los niveles, suspensión de las garantías constitucionales, un permanente estado de excepción y un parlamento que era una caja de resonancia del Ejecutivo, pues no ejercía su labor de contrapeso, acompañado de remedos de elecciones. Fueron prohibidas las reuniones y las protestas y en cada uno de los departamentos existían los delegados de gobierno impuestos por el Ejecutivo. Marcó a fuego la historia guaraní. En República Dominicana se dio la dictadura del militar y político Rafael Trujillo, quien ejerció la presidencia como generalísimo del ejército entre 1930 y 1938, posteriormente entre 1942 a 1952. También se valió de presidentes títeres que obedecían a sus órdenes en la sombra. Perú, el dictador Juan Velasco Alvarado gobernó entre 1968 y 1975, luego de derrocar a Fernando Belaúnde. Se caracterizó porque promovió reformas de carácter nacionalista y socialista. Fue derrocado en 1975 por el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien atemperó la dictadura y propició el tránsito del retorno a la democracia. Ecuador, con Guillermo Rodríguez Lara, entre 1972 y 1976 se dio la dictadura militar tras el derrocamiento pacífico de José María Velasco Ibarra. Colombia, tras un golpe de Estado a Laureano Gómez, el general, ingeniero civil y político Gustavo Rojas Pinilla gobernó el país colombiano entre 1953 y 1957. Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García ejerció el poder durante 2 décadas, entre 1936 y 1956. Fue el último miembro de la dinastía somocista, luego de su padre y su hermano, que ejercieron el poder dictatorial en Nicaragua. Venezuela, el general Marco Pérez Jiménez ejerció la presidencia entre 1953 hasta 1958, año en el cual es quitado del poder por un golpe de Estado perpetrado por sectores descontentos dentro de las mismas Fuerzas Armadas venezolanas. Brasil, el derrocamiento de João Goulart, se inicia una dictadura entre 1964 y 1985. Castelo Branco, con otros líderes militares, sostuvieron que la idea de una dictadura militar debía ser solo transitoria y que el mando político habría de devolverse a los civiles lo antes posible. Todos estos datos que hemos señalado son para poder iniciar una reflexión qué tanto ha quedado un tatuaje, qué tanto ha quedado una marca a fuego de estos gobiernos de facto en la cultura jurídica latinoamericana y dar una explicación al por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue sentenciando, sigue condenando a nuestros estados internacionalmente por la violación de derechos de justicia. Han sido muy amables. No olviden suscribirse al canal, no olviden difundir. Programas similares lo encuentran en el playlist de Tribuna Constitucional. Y no olvide que todas estas entregas son posibles gracias a EGACAL, Escuela de Derecho. Nuevamente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.